Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos mis amados en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Juan Carlos Morillo, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Y quiero compartir contigo la palabra santa del Señor en esta tarde. Y te quiero titular este tema: Buenos administradores de la gracia de Dios. Porque debemos entender, amados hermanos y amigos, cuál es el valor de la gracia del Señor y saber administrarla conforme a su voluntad. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pues Cristo ha padecido por nosotros en carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias por estas tus palabras. No te pido que las bendiga porque ya son benditas. Sí te pido, Señor soberano Padre, que tú añada revelación, entendimiento y conocimiento a aquellos que le escuchan. Dale discernimiento a aquel que va a recibir esta palabra y permíteme, Señor, ser una guía en tu palabra. Abre mi boca y abre mi corazón y mi pensamiento e instrúyeme conforme a tu voluntad y hazme decir y hablar y expresar conforme a lo que tú tienes para tu pueblo en este día. Bendícelos y añade sabiduría a sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, quiero decirte en esta preciosa tarde de que he traído a ustedes este tema porque es necesario que el pueblo de Dios y aun al que no conoce de Dios pueda entender el valor y el propósito de la gracia divina. Como vemos en las Santas Escrituras a través del libro de Pedro, el encabezado de esta escritura que es leído, la cual es Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 1 al 2, nos habla y nos enseña el encabezado y nos dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Amados hermanos, amados amigos, Cristo padeció en la carne conforme a nos dice el apóstol Pedro. Padeció en la carne por nosotros, para que ya nosotros también nos hagamos partícipes de ese padecimiento, porque Él en la cruz padeció por nosotros, para que ya nosotros no vivamos más en el pecado conforme a nuestra concupiscencia, sino que vivamos bajo la gracia, la autoridad y el poder de Dios. Aprendamos a administrar la gracia divina, amados hermanos y amigos, porque la gracia, dice la palabra, que ha sido dada a todos, no a unos, no a unos cuantos, no a aquellos que creen o aquellos que creen más o creen menos. La gracia de Dios es para todos los hombres. Y amados hermanos y amigos, nosotros como hombres y hijos de Dios debemos aprender a administrar la gracia de Dios y empezar a dar siempre gracias al Todopoderoso por su gracia. Y cuando nos habla de la gracia de Dios, nos habla del favor de Dios en nuestras vidas. Porque ya no vivimos conforme a la ley de los hombres, sino conforme a la gracia de Jesucristo. Porque Cristo vino a conformidad y a confirmar y a completar lo que se había escrito en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Ahora vemos que por su gracia Él vino y ahora ya no somos salvos por obra o por la ley, más bien por la gracia de Dios. Porque Cristo vino y completó en la cruz del Calvario el trabajo que había de ser completado, la cual es completar la ley para que ya no vivamos por ley, sino por gracia. Y debemos de ser, amados hermanos y amigos, buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos compartir de su gracia con todo aquel que está en el mundo, que no cree, que no conoce del Señor.
Debemos de caminar en esa gracia y administrar esa gracia de Dios en nosotros, siendo ejemplo de su palabra, siendo ejemplo de su sacrificio, poniendo en alto el nombre de Jesús, haciéndonos partícipe de ese padecimiento y padeciendo nosotros mismos por causa de Cristo, porque esa es la gracia que debemos de administrar. Él murió y padeció por nosotros, y dice el apóstol Pedro que nosotros debemos hacernos partícipe de ese padecimiento. ¿Y cómo nos hacemos partícipe de ese padecimiento, amados hermanos y amigos? Decirte cómo. Nos hacemos partícipe de ese padecimiento cuando vamos y expresamos el sacrificio de Cristo a otros que no conocen de Él. Y damos testimonio y levantamos el nombre de Cristo en alto y enseñamos al mundo del sacrificio de Cristo, de la gracia que Él ha puesto sobre nosotros, de la gracia que Él vino a impartir hacia todos los hombres a través de su sacrificio, del padecimiento en carne, para poder entender cómo es que vamos a contrarrestar el pecado. Porque Cristo, siendo Hijo de Dios, Él mismo vino y padeció nuestras padecencias, nuestras dolencias, lo que nosotros debimos de padecer. Pero Él no podía venir como Dios, tenía que venir en cuerpo para poder entender y sentir lo que siente el hombre en la carne. Porque un cuerpo glorificado no puede sentir el pecado, porque si es glorificado, nunca ha conocido el pecado. Y si lo ha conocido, es redimido. Pero Cristo vino al mundo para padecer por nosotros. Y la única manera que Él podía mostrar ese padecimiento era haciéndose carne, haciéndose hombre, para poder sentir el sufrimiento que siente el hombre en la carne. Pero no solamente para eso, vino también para cumplir la ley, para completar la ley y por su gracia redimirnos del pecado y tomar la carga del pecado que ya era puesta en nosotros a través de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando la creación fue formada, que Dios hizo al hombre. Inmediatamente Adán y Eva fallaron, vino el pecado y la muerte a nuestra vida. Pero entonces Dios, por su propio amor, por tan amor grande que tiene para con nosotros, Él envió a su único Hijo para completar y lograr ese acercamiento entre Dios y el hombre nuevamente, para confirmar lo que se había dicho, de que vendría un redimidor del mundo, un salvador del mundo. Pero ese salvador, si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiese sido necesidad de haber un redimidor, porque no había redención por la cual mediar. Más bien, a través de ese sacrificio, porque ya fuimos pecadores desde el principio, a través de Adán y Eva, y venimos de ese linaje. Entonces Dios dijo, por su gran amor, tengo que enviar a mi único Hijo para redimir a mi pueblo del pecado y lograr un acercamiento con Él. Por lo cual, amados hermanos y amigos, déjame decirte que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Compartir por gracia lo que por gracia recibimos. Dar por gracia lo que por gracia hemos aprendido. Y compartir del Señor, del padecimiento, de la resurrección y muerte de Jesucristo, pero también del levantamiento en gloria y de que hemos sido redimidos y que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Mas Él pagó nuestros pecados en la cruz con su sacrificio, y nosotros ahora, por agradecimiento y por el buen administramiento de la gracia que nos fue dada a través de Jesucristo, pues hoy padecimos con Él. Y cuando hablo de padecer, es de que debemos de ir y predicar su palabra y compartir al mundo acerca de Cristo y su gracia. No importa seamos perseguidos, no importa seamos maltratados, no importa seamos aborrecidos, debemos de hacernos copartícipe y padecimiento de ese pecado que ya Cristo vino y cargó en su cuerpo para eliminarlo y compartir esa carga con nosotros y redimirnos, del cual nos ha sido manifestado a través de Jesús. Amados hermanos, amados amigos,
La administración de la gracia es para ti, es para mí y es para todo aquel que la acepte. Porque la gracia de Dios ha sido dada a todos los hombres. Más bien algunos la reciben y otros la ignoran. Pero la gracia es para todo. Comienza a caminar en esa gracia de Dios. Comienza a recibir de esa gracia y de la buenaventuranza del Señor. Y aprende a administrar esa gracia. Y comparte con tus amigos, tus hermanos, con cualquiera que esté a tu lado. Comparte de esa gracia que Dios ha puesto en ti. Y verás que la maravilla de Dios vendrá sobre tu vida. No, más bien, amados hermanos y amigos, déjame decirte en esta tarde que si tú no conoces al Señor, te invito a que venga a ser partícipe de esa gracia que es en Cristo. Ven a Él, ábrele tu corazón y dile: Señor, yo te reconozco que soy pecador. Ven a mí, abro mi corazón, recibo tu palabra y recibo tu padecimiento y me hago partícipe de esa gracia. Y desde hoy quiero caminar contigo y ser una nueva criatura. Si dijiste estas palabras, te invito a que te congregue, vaya a una iglesia, o nos contactes a los teléfonos 954-549-3204 o también a través de la página de Facebook, a través de Ministries Internacional Casa de Oración. También te queremos invitar a que vaya a una iglesia cercana y te congregues. Y si no estás sirviendo al Señor, empiece a rendir tu vida al Cristo de la gloria, aquel que padeció por ti y por mí en la cruz. Ustedes son bendecidos, son prosperados y son victoriosos. Les habló el pastor Juan Carlos Morillo del Ministerio Internacional Casa de Oración. Y quiero desearte en esta feliz tarde que Dios te guarde, te bendiga y te proteja. Y será pues hasta la próxima. Bendecidos y buenas tardes.